Bien, chicos. Ya, ¿se escucha o no se escucha? Hola. Sí, se escucha, doctor. Sí, doctor. Sí. Ya, perfecto, perfecto. Entonces vamos a proseguir, ¿ah? Porque falta todavía un buen tramo. Ok, ya. Bien, ahora vamos a ver algunos conceptos también de uso de antimicrobianos. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando nos referimos a la farmacoterapia, ¿no? Aquí tenemos el triángulo de la antibiótico terapia. Este es un triángulo que se suele usar, digamos, para el enfoque de cómo utilizar los antibióticos en realidad, ¿no? Entonces aquí el triángulo está constituido por el paciente, el antibiótico y el patógeno, lógicamente, ¿no? Entonces, respecto, por ejemplo, al paciente, ¿qué cosa es lo que podríamos decir? O sea, en el paciente, por ejemplo, hay que considerar aspectos como su edad, su estado, si es que está en gestación, si se trata de una mujer gestante, o si es que es una persona que es inmunocompetente, inmunosuprimida, o tiene algún tipo de insuficiencia renal o hepática, ¿no? O tiene otras comorbilidades. Es fundamental tener en cuenta eso, la edad del paciente también, ¿no? Ya, para sobre la base de ello tomar la decisión de qué antibiótico se va a elegir. Y eso tiene que ver también, lógicamente, con la absorción, con la distribución y con la eliminación de los fármacos, en este caso de los antibióticos. Y respecto al antibiótico hay que tener las consideraciones, digamos, la farmacocinética, la farmacodinamia y sus probables reacciones adversas, ¿no? También, como ya hemos visto, las interacciones que se pueden producir, la dosis que se tiene que determinar para que se use eficazmente el tratamiento, si es que el antibiótico va a tener un uso como bactericida o como bacteriostático, o si es que va a tener una cobertura apropiada, digamos, para que produzca la muerte y se evite, digamos, una presión selectiva que se llama, ¿no? Cuando no se produce la muerte completa de las bacterias. Eso se llama una presión selectiva porque si quedan bacterias vivas, estas van a generar resistencia. Y hay que tener en cuenta también al patógeno, por supuesto. O sea, cuál es el germen que está produciendo la infección. ¿No es así? Hay que hacer una identificación correcta. Entonces, hay que tener en cuenta si es que es resistente, no es resistente al antibiótico que se pretende usar. Entonces, estas consideraciones hay que tener en cuenta, ¿no? Y para eso se ha diseñado este triángulo de antibiótico terapia. ¿Ya? Bien, también hay que tener en cuenta, digamos, la solubilidad y las propiedades farmacocinéticas, ¿no? Y otras propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, ¿no? Si es que el antimicrobiano es hidrofílico o si es que es lipofílico. Dependiendo de eso, lógicamente, eso tiene que ver con que si es que es hidrofílico, por ejemplo, el volumen es limitado en su distribución, ¿no es así? Porque no penetra, digamos, no penetra la capa bilipídica celular o no, digamos, no tiene una difusión pasiva a través de la membrana plasmática, ¿no? O que es el caso de las células eucariotas, ¿no? Las células de los seres humanos. O también, si es que se encuentra, digamos, es un patógeno intracelular, ¿no? Eh, No, no, y como por el hecho de ser hidrofílico no va a penetrar y no va a producir el efecto, ¿no? Y la eliminación renal también, cuando se elimina renalmente, se elimina, digamos, sin estar modificado, ¿no es así? Entonces, esas son las características de los antimicrobianos que son hidrofílicos, y ahí tenemos a los betalactámicos, o sea, las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monolactámicos, ¿no? Los glicopéptidos y los aminoglicósidos. Y en el caso de los lipofílicos, tienen, digamos, un mayor volumen de distribución, digamos, se difunden de manera más libre a través de la membrana plasmática, ¿no? Y también alcanzan el patógeno intracelularmente, si es que ahí se ubica también, ¿no? O
Y la eliminación por lo general es a nivel hepático, ¿no? Y ahí nos estamos refiriendo a los macrólidos, eh, a las fluoroquinolonas, a las tetraciclinas, al cloranfenicol y a la rifampicina. Aquí hay una nota que creo que es importante tenerla en cuenta, que un paciente, por ejemplo, es shock, en la primera fase hay un incremento de la permeabilidad de la membrana celular, por lo que el antibiótico pasa a la célula y el volumen de distribución se incrementa y por lo tanto disminuye la concentración sérica del antibiótico. Entonces, esto se produce por lo general cuando la persona está gestante, en el caso de mujeres gestantes, o cuando hay obesidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, hay que incrementar la dosis del antibiótico, ¿ya? Son consideraciones. Uso apropiado de antibióticos. Esto ustedes lo han visto pues en sus seminarios, talleres, ¿no? El enfoque basado en problemas, ¿no? El enfoque terapéutico basado en problemas, que tiene que ver con la selección adecuada del antibiótico después de que se hacen los pasos previos, ¿no? Las medidas no farmacológicas, como ustedes conocen, la interpretación del antibiograma, si es que el germen es un germen colonizante, en una herida hay gérmenes colonizantes o es un germen contaminante. Por ejemplo, en una muestra de orina, si la muestra no se toma bien, se puede coger gérmenes que son contaminantes, no que son gérmenes infectantes. Entonces, más seguro es, por ejemplo, muestras de sangre o líquido cefalorraquídeo. Ahí sí, digamos, se puede determinar con más precisión cuál es el germen que está ocasionando la infección. Pero cuando se trata de heridas, por ejemplo, no se puede tomar la muestra adecuadamente para hacer, digamos, los exámenes necesarios, hacer el antibiograma en este caso, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, digamos, otro aspecto que es importante tener en cuenta es la experiencia clínica del médico, en realidad, según la experiencia y la casuística que tenga, inclusive, no obstante de que pueden darle resultados del laboratorio, su experiencia, en este caso, es mandatoria. Entonces, aunque el resultado que salga del laboratorio indique un fármaco determinado, por la experiencia clínica se puede cambiar el fármaco. Eso se ve en realidad, ¿ah? Eso se ve sobre todo en los hospitales grandes, se ve eso. Entonces, es importante la experiencia clínica del médico en realidad en ese caso. Bueno, esquemas terapéuticos considerados, considerando parámetros farmacocinéticos, es fundamental tener las guías de tratamiento que ustedes las manejan para las diferentes patologías, pero únicamente hay que tenerlas como referencia. Esa es la recomendación. Porque lo que sí, por ejemplo, hay guías que pueden indicar un determinado grado de resistencia, pero son guías de otros países o de otros centros, de otros establecimientos de salud. Entonces, es necesario trabajar mucho a nivel, digamos, del establecimiento donde se trabaja y a ver el grado de resistencia que exista a los antibióticos, ¿no? Porque eso es lo que permite también tomar mejores decisiones. ¿Ya? Bien. Bueno, respecto a la prescripción apropiada, aquí hay un acrónimo, ¿no? Que nos dice Mind Me, significa piensa en mí, ¿no? Piensa en mí o tenme en cuenta. Entonces, ¿qué nos indica esto? Por ejemplo, la M nos indica de que hay que guiarse por la microbiología. O sea, la terapia debe estar guiada por la microbiología en la medida de lo posible. ¿Ya? O sea, se tiene que guiar por la microbiología, aunque como repito, hay casos en donde la experiencia clínica es mandatoria, pero de preferencia hay que tomar en cuenta las guías, o sea, hay que guiarse por la microbiología del centro donde se trabaja. Eh, la I significa indicaciones que las indicaciones deben basarse en evidencias, o sea, en información de calidad, ¿ya? En estudios, en fin. La terapia que se debe preferir es la terapia, digamos, de espectro, no digamos antibióticos de amplio espectro, porque eso es un bombazo que a veces no produce el efecto esperado. Entonces hay que ser más preciso, digamos. Entonces el espectro debe ser más restringido al usar el antibiótico. Y la dosis, lógicamente, tiene que ser individualizada para el paciente indicado y tiene que, digamos, ejercer su efecto en el sitio de acción, en el sitio de la infección. ¿Ya? Hay que minimizar la duración de la terapia.
O sea, antes había la costumbre de que cuando un paciente era operado, ¿no? En un hospital le daban de alta y le daban 14, 15 días de antibióticos para su casa. Entonces eso ya prácticamente ya no existe. ¿Ya? Entonces hay que minimizar la duración de la terapia, o sea, hay que darle el tratamiento mínimo necesario, ya según el criterio, lógicamente, y asegurarse también la terapia oral, ¿ya? Cuando se puede usar clínicamente, cuando sea posible, cuando sea posible. Ahora, este esquema también ha servido para el programa de optimización de antimicrobianos, para el PROBA, que no sé si ustedes lo conocen, pero más al final les voy a comentar sobre el PROBA, ¿ya? Entonces, este es un esquema, digamos, del manejo racional de los antibióticos. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo manejar una infección, ¿no? O sea, hay que seguir estos pasos, ¿no? O sea, primero si existe un proceso infeccioso o no, ¿no? Eso evita, por ejemplo, antibióticos innecesarios. Es decir, y bacteriano, ¿no? Un proceso infeccioso bacteriano nos estamos refiriendo, porque puede ser un proceso infeccioso viral, porque se suele usar inclusive antibióticos para procesos virales, infecciosos virales. Pero en este caso hay que tener la certeza que se trata de un proceso infeccioso bacteriano. ¿Qué gérmenes son los causantes? Hay que identificar el germen para, digamos, establecer el tratamiento que es el más indicado. ¿Qué factores pueden modificar la presencia del germen? ¿No? Entonces, es decir, la resistencia, el tipo puede ser una infección atípica, ¿no? Que no es muy común. ¿Qué esquema antimicrobiano elimina los patógenos causantes? O sea, ¿cuál es el esquema más apropiado? Entonces, eso tiene que ver lógicamente con la selección. ¿Qué factores se debe tener en cuenta para la prescripción final? ¿No? Ajustar todo lo que se decida tiene que ser ajustado a las condiciones del paciente y al contexto de la infección. Ya, o sea, no se debe usar a ciegas el antibiótico. Ya, o sea, todo tiene que ser de manera integral. Y finalmente la prescripción, pues, ¿no? Que es la decisión ya final, en lo posible que sea lo más racional y segura, ¿no? Si se sigue, digamos, estos criterios. Aquí es importante, por ejemplo, respecto a la farmacoepidemiología, como les decía, o sea, cuando se inicia una terapia empírica, es decir, hay una infección, lo vamos a ver también más adelante, ¿ya? O sea, cuando hay una infección, digamos, que puede ser, que puede poner en riesgo la vida del paciente, entonces hay que iniciarle una terapia antibiótica inmediatamente, pero hay que tomarle muestras y mandar al laboratorio, ¿ya? Entonces se le da el tratamiento y una vez que salen los resultados, ya se ajusta, digamos, a los resultados. O sea, si es que es necesario cambiar el antibiótico, se le cambia según los resultados. ¿Ya? Entonces, ese es el criterio que se tiene que tener. Ya, aquí esto nos muestra, digamos, cuáles son las probables causas del fracaso terapéutico con antibióticos. Ya aquí, por ejemplo, un error diagnóstico se puede producir, ¿no? Una infección no bacteriana o agente mal identificado, ¿no? Como decíamos, un agente viral. O sea, si es que estamos tratando una infección viral con antibióticos. Eso es un error porque se hizo mal el diagnóstico. O el antibiótico no es activo frente al microorganismo real. Y ahí, por ejemplo, estamos pensando en donde, por decir, si hablamos de una herida o de un absceso, ¿no? Hay que intervenir y limpiar, digamos, la zona lo más que se pueda y drenar, ¿no? Para que el antibiótico ejerza su mejor efecto. Entonces ahí puede darle el tratamiento, pero no va a tener resultados. La aparición de nuevos gérmenes oportunistas también hay que tener en cuenta ahí. Entonces ahí puede haber una sobreinfección que no se ha detectado o no se ha considerado. Entonces hay que evaluar también eso, la posibilidad de gérmenes que compliquen, digamos, el manejo o la inadecuada cobertura, es decir, la selección errónea del antibiótico para el germen, ¿no? O inadecuada dosificación, dosis insuficiente, duración inadecuada, sin parámetros farmacocinéticos, o que haya una inadecuada penetración tisular, una baja concentración en el sitio de infección, ¿no? Entonces, si no se cumple lo anterior, de hecho que se está generando, se genera una resistencia bacteriana, ¿no? Porque se producen mutaciones de los gérmenes que se inactivan al antibiótico. ¿No es así? Aquí creo que hay un casito clínico,
¿ya? Miren, es fundamental evaluar el estado del paciente. Aquí tenemos el casito, ¿ya? Un paciente internado con fiebre, con ictericia, con leucocitosis, se le solicita una radiografía de pulmón. O sea, por las características, estaban presumiendo que era una neumonía, identificando una telectasia, o sea, una mancha pequeña en el pulmón, una pequeña telectasia ahí en el pulmón. Entonces, todo esto hacía ver de que se podría tratar de una neumonía. Entonces, sospechaban al inicio de neumonía y le indican antibióticos para neumonía, ¿no? Pero no mejoraba el paciente. A los 3 días, eso le llaman la escalada anárquica. Le cambian de antibiótico a los 3 días, pasan 3 días, el paciente sigue igual, pero no se descompensaba el paciente, ¿ya? Se mantenía estable y no notan mejoría. Sigue con los síntomas iniciales, pero sin descompensación, ¿no? Y recién al 9.º día, después de usar ya 3 esquemas de tratamiento con antibiótico terapia, el 9.º día deciden hacerle una reevaluación ya más profunda, más minuciosa al paciente. ¿Y qué pasa? Que el paciente indicó de que era epiléptico y que consumía fenitoína. Entonces, cuando le hacen el examen físico, tenía presencia de ganglios, ¿no? Y que sumado a los síntomas iniciales, se determinó que se trataba de un síndrome fenitoínico, ¿no? Por hipersensibilidad a la fenitoína, y no se trataba de una infección bacteriana. Imagínense, si aquí se había confundido el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no se le había preguntado al paciente qué otro problema de salud tenía o qué fármacos estaba consumiendo. Y lo que tenía este era un paciente epiléptico que consumía fenitoína y tenía un síndrome fenitoínico, que era más o menos similar a una supuesta neumonía que habían diagnosticado erróneamente. ¿Mm? ¿Ya? Bien, uso apropiado de antibióticos. Bueno, aquí, diagnóstico, lógicamente, ¿no? Reiterando, diagnóstico apropiado, elección del tratamiento del antibiótico adecuado, la vía de administración, momento de administración, dosis adecuada, duración de tratamiento y la reevaluación, nuevamente, ¿no? Como ustedes ya conocen, porque este es un esquema para todas las patologías prácticamente. Aquí para describir un poquito más, ¿ya? Porque se trata de antibióticos, pues, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hablamos del diagnóstico apropiado, ¿no? O sea, aquí vamos a desarrollar todos estos puntos aquí rápidamente, ¿ya? Confirmar la infección si es que es bacteriana, ¿no? Si no es fúngica, si no es viral, ¿no? Se identifica el sitio de infección y el patógeno mediante cultivos, tinciones o biomarcadores, ¿no? Por ejemplo, hay el PCR, ¿no? Que es la proteína C reactiva, o la procalcitonina, que también es un precursor de la calcitonina, que ayuda, digamos, que son, digamos, marcadores que, por ejemplo, cuando esté elevada la PCR, se puede tratar, nos puede indicar de que hay una infección, puede ser una infección, pero puede ser una infección bacteriana o viral. Pero en el caso de la procalcitonina sí es más específico. O sea, cuando está incrementado los valores de la procalcitonina, se trata de una infección bacteriana y de tipo sistémica en realidad. ¿Ya? Entonces, estos marcadores también se pueden usar para hacer un diagnóstico más preciso cuando hay infecciones que son lógicamente severas, ¿no? Entonces, eso evita tratamientos innecesarios, ¿no? Por ejemplo, paciente con fiebre, tos seca, secreciones purulentas, se solicita radiografía y cultivo de esputo antes de iniciar el tratamiento empírico, como es el caso de la neumonía, ¿no? Como les decía, o sea, si el paciente ya tiene síntomas de un problema infeccioso y su estado es delicado, entonces tienen que empezarse con el tratamiento inmediatamente con el fármaco, en este caso con el antibiótico más indicado para la patología. Y luego se manda todo, se le toma las muestras y todo, se manda al laboratorio y tan pronto se tengan los resultados, se ajusta el esquema, ¿ya? Elección del antibiótico adecuado. No se tiene que basar, digamos, en el patógeno. O sea, el antibiótico que se elija tiene que estar en relación al patógeno, ¿no? Que se ha sospechado o que se ha identificado en el lugar de infección. Y hay que tener en cuenta, digamos, la sensibilidad a los antibióticos en el establecimiento donde está trabajando, ¿no? Y lógicamente se tiene que considerar si es que el paciente es alérgico o no es alérgico y también su nivel de función renal o hepática, ¿no? Esto es importante porque garantiza la eficacia y reduce la resistencia bacteriana, ¿no? Por una infección urinaria con E. coli sensible. Ya, en este caso, por ejemplo, se suele usar la nitrofurantoína. Eso lo van a tratar con el doctor Okamoto, ¿ya? Nitrofurantoína o fosfomicina, por ejemplo, que son bastante efectivos en realidad, ¿no? Son muy seguros, tienen baja resistencia
sobre todo para E. coli. Bien. Vía de administración, depende de la gravedad y la biodisponibilidad del antibiótico, ¿no? Será parenteral, ¿no? Si es que el paciente está en una situación que no puede recibir, digamos, una vía oral o está muy complicado. Eh, la vía intravenosa, como decíamos, es rápida, sobre todo en infecciones graves, y luego se cambia pues a la vía oral, ¿no? Eh, Por ejemplo, acá, ¿no? O sea, un paciente que es hospitalizado con celulitis grave, se le administra ceftriaxona intravenosa por su condición, por la gravedad. Pero una vez ya que se restablece, se recupera, se ve que está evolucionando bien, ya se le cambia a vía oral, a cefalexina en este caso, ¿ya? Por ejemplo, momento de la administración. El momento de la administración es fundamental también, ¿ya? O sea, se tiene que intervenir oportunamente. ¿Ya? Aquí iniciar el tratamiento temprano en infecciones graves, sobre todo en caso de sepsis, pero tras obtener las muestras para cultivo, como digo, o sea, todo siempre previamente las muestras y luego se inicia el tratamiento para que no haya una interferencia en los resultados. Entonces, el retraso puede aumentar la mortalidad, ¿no? Un inicio sin diagnóstico puede ocultar la causa. Sospecha de sepsis, por ejemplo, hemocultivos primero, luego se administra intravenosa inmediatamente el antibiótico indicado. Las dosis, obviamente, según el peso, edad, función renal, farmacocinética, determina si el fármaco es tiempo dependiente o concentración dependiente, ¿no? Como ya lo hemos mencionado. Las dosis incorrectas pueden producir falla terapéutica o también toxicidad. La gentamicina requiere ajuste de insuficiencia renal por riesgo de nefrotoxicidad. Respecto a la duración de tratamiento, suficiente para erradicar la infección, para erradicarla, lo más completa posible, pero sin prolongarse, sin que se prolongue, lógicamente, de manera innecesaria el uso del fármaco. Eso evita recaídas y resistencia. Y luego la reevaluación, ¿no? Que tiene que ser continua, el seguimiento, evaluación, y la evolución clínica del paciente, en fin, ¿no? Y si es que es necesario ajustar tratamiento, ¿no? Ya se hace posteriormente ya, pero por lo menos se ha intervenido de manera correcta en los pasos previos. Bien. Ya, y aquí tenemos, por ejemplo, solamente como ejemplo, una neumonía, por ejemplo, con diagnóstico clínico presuntivo. El motivo de la consulta, un paciente con fiebre, con tos productiva y dificultad para respirar. Los hallazgos clínicos son fiebre mayor de 38 grados, taquipnia, crepitantes o roncus, a la auscultación pulmonar, frecuencia respiratoria aumentada. Sospecha presuntiva, neumonía adquirida en la comunidad. El fundamento, una combinación de fiebre, tos con expectoración purulenta y crepitantes localizados orienta fuertemente a que se trata de una infección pulmonar, ¿no? Entonces, la intervención médica en este caso, se inicia el tratamiento empírico, como ya lo estamos mencionando varias veces, ¿no? Con antibiótico apropiado, puede ser, por ejemplo, amoxicilina o algún macrólido, mientras esperan los resultados de radiografía, tórax, cultivo de esputo, en fin, ¿no? Y el diagnóstico, cuando se confirma ya el diagnóstico, ¿no? A través de una radiografía en donde hay infiltrado alveolar o hay el aislamiento del patógeno compatible, entonces ya se le establece el tratamiento más apropiado. ¿Ya? Bien. Combinación de antibióticos. Eso también de manera ilustrativa. Ya vamos a tratar de avanzar con esto. Aquí dice, ¿no? Por ejemplo, se utiliza, digamos, con fines de sinergismo la combinación de antibióticos en realidad, ¿no? Dos antibióticos actúan de manera, ustedes lo conocen muy bien, ustedes complementaria, potenciando su efecto. Uno puede facilitar la entrada o la acción de otro. Aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, la combinación de ampicilina con gentamicina en Enterococcus fecalis. La ampicilina debilita la pared bacteriana y eso produce una mayor entrada del aminoglicosio. El trimetoprim con el sulfamethoxazol bloquean los vasos secuenciales en la síntesis de folato, efecto bactericida, por ejemplo. Unidos, de manera independiente son bacteriostáticos. ¿Ya? Entonces, para eso se juntan los antibióticos. O sea, tiene que tener una razón. Y ojo, muchos de estas combinaciones, sobre todo en tuberculosis y en otras patologías, han pasado por ensayos clínicos, o sea, no son combinaciones antojadizas, ¿ya? Siempre cuando hay combinaciones, dependiendo de lo que se trate, hay que acudir a la literatura, ¿no? A la evidencia. Bien, disminuir toxicidad también. Permite una dosis más baja de cada antibiótico, reduciendo las reacciones adversas sin perder eficacia. Por ejemplo, miren,
En tuberculosis, por ejemplo, la combinación de isoniazida, rifampicina más etambutol más piracinamida evitan usar altas dosis, ¿no? de un solo antibiótico, que serían tóxicas, obviamente, pues son estos antibióticos y producen bastante toxicidad en realidad, si no se controla bien o si no se monitorea. Para prevenir resistencia también. Por ejemplo, tratamiento de tuberculosis y antirretrovirales. Uso de múltiples fármacos activos para evitar resistencia también. Ya en Pseudomonas aeruginosa se combina el beta-lactam más los aminoglucósidos. O para impedir desactivación por beta-lactamasas. Esto es muy común. Estos son los que más se suelen escuchar, ¿no? Algunos antibióticos son inactivados por las enzimas bacterianas, ¿no? Las beta-lactamasas. Entonces aquí, por ejemplo, se juntan, ¿no? Por ejemplo, la amoxicilina más el ácido clavulánico, como hemos visto en la gráfica, o lo vamos a ver más adelante. O la piperacilina con el tazobactam. A este le llaman el pipetazo, ¿ya? Piperacilina con el tazobactam. O el clavulanato, ácido clavulánico, y tozobactam, que inhiben las beta-lactamasas. Todos estos inhiben las beta-lactamasas. Entonces, permiten, digamos, que puede ejercer su efecto el antibiótico ayudado por estos fármacos, por estos agentes, ¿no? Impedir infecciones polibacterianas, por ejemplo, en infecciones abdominales o pélvicas, abscesos, pie diabético, combinación, por ejemplo, de ceftriaxona más metronidazol o piperacilina, tozobactam, pipetazo también ahí. Inicio de terapia oportuna en infecciones severas. Por ejemplo, carbapenémico con vancomicina más amicacina hasta obtener resultados del cultivo. Luego se ajusta a monoterapia dirigida, ¿no? Que se llama de escalamiento. Ya, o sea, así ya se va bajando, digamos, el número de fármacos. Eh, Aquí tenemos una clasificación general de antibióticos, ¿ya? O sea, los beta-lactámicos, aminoglucósidos, azúcares complejos, polipéptidos, rifampicina, tetraciclina, fenicoles, macrólidos, quimioterápicos antibacterianos y misceláneos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en el caso de los beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenémicos, ¿no? Y estos inhiben la síntesis de la pared celular, ¿no? Del péptido glucano. En el caso de los aminoglucósidos, como la gentamicina, micacina, kanamicina, tobramicina o estreptomicina, inhiben la síntesis proteica, ¿no? Subunidad es 30S y tienen una acción bactericida. O azúcares complejos como la clindamicina, que inhibe las unidades 50S del ribosoma y es bacteriostático. O la polimixina, que es un polipéptido, que altera la permeabilidad de la membrana bacteriana, que son útiles para para gram negativos, contra gram negativos, ¿ya? O la rifampicina, que inhibe la ARN polimerasa y que se usa, como ustedes saben, en tuberculosis, ¿no? La doxiciclina bloquea, ¿no? Es una tetraciclina que bloquea la unión del ARN al ribosoma, transcriptasa, ¿no? Al ribosoma 30S. O anfenicoles, como caso del cloranfenicol, que inhibe la formación de enlaces peptídicos en la subunidad 50S. O macrólidos como la eritromicina, el primer macrólido que se descubrió que inhibe la elongación proteica. Subunidad 50S bacteriostático, ¿no? O quimioterápicos antibacterianos como el trimethoprim sulfametosazol, que es el cotrimoxazol, nitrofuranos o quinolonas, que son sintéticos e interfieren en la síntesis del ADN o de los folatos. Y otros fármacos como la espectinomicina, la cicloserina, la vancomicina, la capromicina, la novobiosina o el linezolid, ¿no? Que tienen mecanismos variados, ¿no? Se reservan para resistencias o micobacterias. O sea, estos en realidad son fármacos también bastante potentes. Son antibióticos de reserva, se llaman, a aquellos fármacos que no se los puede usar así de manera libre, porque si no, ya prácticamente nos quedamos sin arsenal farmacológico para las infecciones. Bien, aquí dice clasificación y espectro de acción de las penicilinas. Entonces aquí tenemos ¿no? La bencilpenicilina, la penicilina G, la penicilina B, procaínica y penicilina benzatínica. Esto es a nivel de enterococos y de listeria. En estafilococos ya no se suelen usar porque, digamos, es muy alta la resistencia bacteriana en realidad. Las penicilinas antiestafilocócicas que son resistentes, para aquellos que son resistentes a las penicilinas, la oxacilina, la dicloxacilina y la
meticilina. No son activas contra listeria ni enterococos, pero sí están indicadas en infecciones por estafilococos productores de penicilinas. Y las aminopenicilinas, que son de amplio espectro. Ahí tenemos la amoxicilina, la ampicilina, la napsicilina, ¿no? Tienen un mayor espectro que las naturales. La amoxicilina es activa por vía oral frente al estafilococo, al estreptococo pneumoniae resistente, o la napsicilina, que se clasifica como antiestafilocócica. Y aquí hay unos datos importantes. La penicilina, las penicilinas todas atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿ya? Excepto la penicilina G benzatínica, solamente esa no. Según la información de la FDA, las penicilinas pertenecen al grupo A y B, es decir, no son teratogénicas, ¿ya? Se eliminan vía renal y se ajusta según la dosis, según la necesidad, ¿no? La penicilina G benzatínica se administra vía intramuscular, tiene un tiempo de vida media largo. La G cristalina intravenosa tiene un efecto potente e intermedio. La penicilina G procaínica intramuscular, un tiempo de vida media intermedio, y la penicilina B que se administra por vía oral. Penicilinas de espectro ampliado e inhibidores de beta-lactamasas. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, estas ya no se suelen usar, las carboxipenicilinas, ¿no? Por lo general no están en el mercado. Las carbenicilina y la ticarcilina. Estas sí, las ureidopenicilinas, aslocilina y piperacilina, ¿no? Ya, tienen una mayor potencia frente a pseudomonas que las carboxipenicilinas, ¿no? O sea, en realidad estas ya han superado, ya no son imprescindibles, digamos, estas en realidad, ¿no? Por eso es que tampoco ya se producen, ¿no? Hay una mayor potencia frente a pseudomonas que las carboxipenicilinas. La piperacilina tazobactam, ¿no? El pipetazo es de uso clínico frecuente en infecciones graves o polimicrobianas. Ya es muy común. Inhibidores de beta-lactamasa, el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam, como ya hemos visto anteriormente. Inhiben las enzimas beta-lactamasas bacterianas, restablecen la actividad de las penicilinas. A ver, se usan en combinación con penicilinas, amoxicilina más el clavulámico, ya lo vimos anteriormente, ampicilina, sulbactam y piperacilina, tazobactam. Sí, ya lo estamos reiterando esto, ya porque son las más usadas en realidad. Indicaciones de benzilpenicilinas, ¿no? Para neumonía y meningitis. Ya, en el caso, por ejemplo, de Streptococcus pneumoniae, penicilina G sódica o potásica intravenosa. Ajustar dosis según la gravedad, resistencia local. La ceftriaxona es una buena opción para empezar tratamiento empírico de meningitis por la gravedad. No, por ejemplo, en caso de meningitis, se podría empezar con ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, y mientras se tienen los resultados del laboratorio. Y luego, si es que ya los resultados salen favorables, entonces se puede cambiar a otros antibióticos, ¿ya? En faringitis estreptocócica, por ejemplo, del grupo A, en Streptococcus pyogenes, este tipo de penicilinas, la B, que es oral, la G, benzatínica intramuscular, dosis única, previene la fiebre reumática, tratamiento estándar ambulatorio. Y a veces son cuando hay, por ejemplo, faringitis estreptocócica, a veces son recurrentes en muchas personas, no tienen en cuenta, puede tratarse de una faringitis estreptocócica, y eso puede dar lugar, digamos, a fiebre reumática. Entonces, es importante ahí hacer prevención, ya con este tipo de penicilinas. El choque tóxico de estreptocócico y fascitis necrosante, por ejemplo. Aquí la clindamicina inhibe la síntesis de toxinas y reduce la mortalidad. Pero también tenemos las penicilinas, este tipo con clindamicina. Infecciones con Streptococcus viridans, ya, el uso de endocarditis o infecciones odontogénicas, ¿no? Bien, ya, esto lo vamos a ir avanzando, ¿ya? Lo pueden revisar con un poco más de detenimiento. Ya, aquí tenemos el mecanismo de acción, bueno, perdón, el mecanismo, cómo se produce la resistencia, digamos, de las bacterias por la generación de beta-lactamasas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en esta primera gráfica del lado izquierdo, tenemos, por ejemplo, lo que está, digamos, aquí, estos hexágonos, creo que son, o pentágonos,
viene a ser el antibiótico, la penicilina. Entonces entras por la porina, ya atraviesa el peptidoglucano y aquí, digamos, se une a las PBP, ¿no? Que son las proteínas fijadoras de la penicilina y aquí producen el efecto, ¿ya? El efecto, digamos, que le producen daño a la bacteria, lógicamente, ¿no? Eso es en condiciones normales, cuando no se ha generado resistencia. Pero aquí, por ejemplo, ya tenemos la presencia de betolactamasas, ya generó resistencia a la bacteria. O sea, entra el antibiótico por la porina, entra el antibiótico por la porina, y luego aquí en el espacio periplasmático aparece, digamos, aquí las betola- las, la beta-lactamasa, perdón, ¿no? Y destruye el antibiótico. Y ahí es donde ya prácticamente no puede hacer nada el antibiótico. Entonces, por eso es de que se han utilizado eh, los inhibidores de beta-lactamasa. Entonces, estos serían, digamos, los inhibidores, ¿no? El ácido clavulánico, por ejemplo, que se usa con amoxicilina. Este sería la amoxicilina y este el ácido clavulánico. Entonces, aquí van los dos, ingresan los dos, ¿no? Los dos fármacos. Y cuando aparecen, digamos, cuando aparece la beta-lactamasa de la bacteria, prácticamente el, el inhibidor de la beta-lactamasa prácticamente distrae a la beta-lactamasa y el antibiótico penetra a la proteína fijadora de penicilinas y ejerce su acción, ¿ya? Entonces, ese es el efecto, ese es el mecanismo de acción. Ya, aquí tenemos efectos adversos comunes. De las benzodiazepinas, ¿no es así? Bueno, tiene una serie de efectos adversos las benzodiazepinas en realidad, ¿no? Desde hipersensibilidad, reacciones de hipersensibilidad, pueden producir anafilaxia, pero en el 0,05% en realidad, o sea, es bastante baja, pero si es que el paciente es alérgico, puede producir, digamos, anafilaxia, aunque sea un porcentaje bajo, por eso hay que tener precaución, ¿ya? También puede ser, por ejemplo, producir dermatitis de contacto, puede producir reacciones de Harris-Alzheimer o neurotoxicidad, nefrotoxicidad, anemia hemolítica, intoxicaciones, ¿ya? En fin. Entonces pueden producir una serie de reacciones adversas, pero por lo general cuando hablamos de las penicilinas más tenemos precaución por la anafilaxia que puede producir, ¿no? Por la reacción alérgica anafiláctica. Aquí hay datos importantes que es necesario que los resaltemos, ¿ya? Entonces, ya se sabe que la anafilaxia se debe al anillo beta-lactámico, ¿no? Que es muy rara en realidad, como decíamos, 0,05%, pero involucra a todos los beta-lactámicos, ¿ah? Es decir, a las penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monobactams, ¿ya? Entonces, si el paciente presenta alergia a la penicilina, que ya se ha comprobado que tiene alergia, nunca se debe administrar penicilina, si se ha comprobado. Porque miren, del 100% de alérgicos a la penicilina, de 5 al 10% son alérgicos a cefalosporinas y de 20 a 40% son alérgicos a carbapenems y 0,5% son alérgicos a monobactams. Por eso es que se dice que el monobactam, por ejemplo, se podría administrar porque tiene menos riesgo que los otros betalactámicos. Ya, pero aún así puede producir daño, ¿no? Ejemplo, aquí tenemos un caso clínico, ya por si acaso. Mire, un paciente que es internado por emergencia sin preguntarle minuciosamente al paciente si es alérgico o no si es alérgico o no a medicamentos, ¿no? Entonces, pero hizo un síndrome severo de Steven Johnson después de administrar un carbapenem. Y resulta que el paciente había sido alérgico a la penicilina y no se le preguntó, aun cuando el paciente sabía que era alérgico. Y menos se hizo ninguna prueba, dice, para determinar si era alérgico o no. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre hay que preguntar si el paciente es alérgico, ha tenido problemas con medicamentos, con cualquier medicamento, ¿ya? Hay pacientes es muy frecuente, ¿ya? Bastante frecuente esa alergia a los AINES, ¿ya?
Entonces, siempre hay que preguntar si hay alergia a los medicamentos, ¿ya? Si hacen alergia a los medicamentos, o si tienen, digamos, ellos, si han tenido algún problema de alergia a medicamentos. Ya, en pacientes con RAMS leves como prurito, rash, etcétera, por penicilina se debe hacer pruebas de inmunoglobulinas, pero no se administra, ya, sin preguntar minuciosamente. A ver, prurito, rash, etcétera, con penicilina se debe hacer pruebas de inmunoglobulinas, pero no se administra ninguna penicilina, dice, ya, por si acaso, cuando tienen, aunque sea reacciones leves en realidad. Otros betalactámicos como cefalosporinas, carbapenems o monobactams se pueden administrar, pero previa prueba de hipersensibilidad con intradermorreacción en el servicio de inmunología. No todos los establecimientos de salud tienen esos servicios, pero por lo menos en donde haya hay que hacerle sus pruebas para descartar una alergia. ¿Ya? Bueno, y aquí vemos las cefalosporinas. Bueno, aquí tenemos cefalosporinas. Como hemos visto, cómo ha ido evolucionando el descubrimiento según las necesidades, en realidad, porque han ido perdiendo, digamos, eficacia desde la primera hasta la quinta generación, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la primera generación, de primera generación, cefalotina, cefazolina, cefalexina, cefadroxilo, cefadrina, ¿no? Segunda generación, cefaclor, cefuroxime, cefuroxime acetil, que es por vía oral, eh, cefoxitina, que, bueno, que ha generado ya bastante resistencia, o cetamandol. Y de tercera generación, cefotaxime, ceftriaxona, aquí está, es bastante usada la ceftriaxona, cetacidime, cefoperazona. Cuarta generación, cefepime, cefpirone, y de quinta generación, ceptobiprole, ceptaroline. Ya, aquí hay datos también importantes para tener en cuenta. Según la FDA, respecto a la teratogenicidad, como ya dijimos anteriormente, los betalactámicos eh, pertenecen a la categoría A y B, por lo tanto no son teratogénicos, igual que los macrólidos. Pero, por ejemplo, las quinolonas y las tetraciclinas, como ustedes saben, sí están contraindicados, sobre todo en gestantes, son teratogénicos. Respecto a que se atraviesan o no la barrera hematoencefálica, todas las cefalosporinas, excepto las de primera y de tercera generación, todas atraviesan, perdón, todas las cefalosporinas atraviesan la barrera hematoencefálica, excepto las de primera y tercera generación, que las atraviesan mejor, ¿ya? O sea, las atraviesan mejor. Se eliminan principalmente por vía renal. El cálculo de la dosis se hace en relación a la depuración de creatinina, ¿no? Bien, entonces ya estos son datos ya que se los pueden revisar con un poquito más de detenimiento. Siguen entrando sus compañeros. Bien, aquí cobertura de cefalosporinas, clasificación bacteriológica y generaciones, ¿no? Por ejemplo, los cocos gram positivos son más sensibles a los de primera y segunda generación. Hemófilos influencia, solo segunda y tercera, dependiendo de la gravedad. Enterobacteriáceas, por ejemplo, Escherichia coli, tiene una elevada sensibilidad a los de segunda y el resto es diferente por bacterias. Bacterioles fragilis, solo a los de segunda generación, y Pseudomonas aeruginosa, solo tercera, y dentro de ellos Septacidine, pero también a los de cuarta y quinta. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria realmente muy dañina. ¿Ya? Y no es fácil combatirla. Por eso es que se usan, digamos, las de las últimas generaciones en este caso. ¿Ya? Esas están presentes en los hospitales principalmente. ¿Ya? Son muy resistentes. ¿Qué más podemos decir respecto a la clasificación de las cefalosporinas? Espectro frente a bacilos gram negativos se incrementa desde la primera a la cuarta generación, bacilos gram negativos. Actividad antiestafilocócica, meticilino resistente, a ver, actividad meticilinos sensibles están. Disminuye de la primera a la tercera, claro, perdón, de primera, sí, a los de primera y tercera. Ya, los de cuarta, igual que primera,
igual que la primera, y los de quinta, Staphylococcus aureus meticilino resistente en este caso. Tienen estabilidad frente a beta-lactamasas estafilocócicas. O sea, esas son las características, ¿no?, de las cefalosporinas, según sus generaciones. Actividad frente a gram negativos superior, es superior que las aminopenicilinas. Inactivas frente a enterococos y listeria monocitógenes. Inactivas frente a estafilococos aureus meticilino resistentes, excepto septo- cetobiprol, que son sensibles a los de quinta generación, y penetran bien el líquido cefalorraquídeo, la mayoría, ¿no?, excepto las de primera generación. ¿Ya? Ya, aquí tenemos también otra clasificación: cefalosporinas de primera generación, infecciones urinarias, infecciones de partes blandas, profilaxis quirúrgica, cepas sensibles a gram negativos, a streptococos, estafilococos aureus, cefalosporina de segunda generación, a nivel de tracto respiratorio alto, infección del tracto urinario bajo, y ahí se usa la cefoxitina, que cubre también gram negativos y bacteroides. Y cefalosporina de tercera generación. Tenemos infecciones de gérmenes resistentes. Claro, en la medida que van aumentando las generaciones, son las que cubren, digamos, gérmenes que son sumamente resistentes, ¿no? Por ejemplo, meningitis por neumococo, hemófilos influenza, ¿no? Bacterias gram negativas, gonorrea, se utiliza la ceftriaxona, o que evita, lógicamente, la mortalidad y evita secuelas. Las de cuarta generación. Las de cuarta generación, tenemos enterobacterias, Citobacter. Ya, es para infecciones sistémicas con gérmenes como Streptococcus pneumoniae severa, adquirida en la comunidad con sospecha de Pseudomonas aeruginosa. No, no parece que se haya adquirido en la comunidad en realidad. Y estas cefalosporinas de quinta generación en infecciones en Staphylococcus aureus meticilino resistente, similar a la vancomicina, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? Efectos indeseables de las cefalosporinas son similares a todos los betalactámicos, ya se ha mencionado, ¿no? Diarreas, que son más frecuentes, hipersensibilidad, reacciones cruzadas entre betalactámicos. Hay, digamos, reacciones cruzadas entre betalactámicos, que más o menos son del orden del 5 al 10%. Se puede producir la enfermedad del suero por inmunocomplejos con vasculitis severas, con algunas de segunda, sobre todo el cefaclor, por ejemplo, ¿no? O pseudolitiasis biliar, la ceftriaxona puede producir una falsa cálculos biliares, falsos cálculos biliares. O las de amplio espectro asociada a severas alteraciones de la ecología bacteriana, ¿no? Hay un incremento de la selección de cepas resistentes, ¿no? Eso se da en infecciones nosocomiales, con las de tercera generación se usan por lo general. ¿Qué más tenemos aquí? Imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem. Inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, eso ya lo hemos dicho varias veces, con unión a proteínas fijadoras de la penicilina C, de alto peso molecular, ya se ha dicho también, actividad antimicrobiana, tiene una excelente penetración a través de membrana externa, afinidad a múltiples proteínas fijadoras de la penicilina, estables a la mayoría de beta-lactamasas, incluyendo beta-lactamasas de espectro extendido. Hay estas también beta-lactamasas de espectro extendido que también son muy, muy, muy resistentes en realidad, y a beta-lactamasas cefalosporinasas, que son las AMPC. Klebsiella y Escherichia coli generan más BLE, ¿no?, que son las beta-lactamasas de espectro extendido. En ese caso se utilizan carbapenems, ¿no? Los carbapenems son potentes, como les decía, por eso es que se utilizan en estas que son muy rebeldes. Puede ser el ertapenem, por ejemplo, pero es muy costoso y no cubre Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Sin embargo, para productores de beta-lactamasa sí tiene acción igual que el imipenem y el meropenem. Bueno, aquí ya se utilizan estos beta-lactámicos potentes en realidad, ¿no? Su amplio espectro incluye casi todos los gérmenes gram positivos y gram negativos, aerobios como anaerobios, miren, ¿no? Son activos contra enterococos, contra estafilococos meticilino sensible, bacteroides fragiles, enterobacteriáceas, pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, sobre todo el imipenem y el meropenem. Y se usa por lo general en cuidados intensivos
El ertapenem no tiene cobertura para Pseudomonas aeruginosa ni Acinetobacter baumannii. Diferencia entre imipenem y meropenem: el meropenem tiene una mejor penetración en líquido cefalorraquídeo y el meropenem también tiene menos potencialidad de reacciones adversas de neurotoxicidad, por ejemplo. Ese es un dato muy importante en realidad a tener en cuenta. Ya, aquí, reacciones del meropenem, por ejemplo, este es importante también. Ya, bueno, las reacciones adversas son similares, ¿no? De todos los betalactámicos: diarreas, rash en adultos y niños, náuseas, vómitos, inflamación en el lugar de inyección, dolores de cabeza, flebitis, pruritus, dolor abdominal o también convulsiones. Puede producir convulsión en un grado bajo, pero igual es importante tener en cuenta. ¿Ya? Entonces puede producir convulsiones el meropenem, por ejemplo, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque este porcentaje que es bajo puede incrementarse si es que no se tiene en cuenta los parámetros farmacocinéticos del paciente. Por ejemplo, aquí, ¿no? Por lo general, por ejemplo, el caso de la convulsión se presentan cuando no se tiene en cuenta la depuración de creatinina para el cálculo de la dosis en pacientes con problemas renales o mayores de 60 años. O sea, este porcentaje que es relativamente bajo de las convulsiones se puede incrementar notoriamente si es que no se tiene en cuenta, digamos, la depuración de creatinina del paciente, sobre todo pacientes, como digo, mayores de 60 años, ¿no? O con problemas renales. ¿Ya? Es importante tener en cuenta ese dato. Y en el caso de los carbapenems, también, ¿no? Infecciones severas por gérmenes resistentes a cefalosporinas de tercera generación y la terapia combinada con aminoglucósidos. Infecciones intrahospitalarias polimicrobianas, preferentemente para infecciones intrahospitalarias por Pseudomonas aeruginosa, que es también sumamente resistente bueno, a otros antiseudomonales, y para infecciones clínicas por gérmenes productores de beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? El meropenem es útil en meningitis, por ejemplo. ¿Y qué precauciones? Puede inducir crisis de epilepsia, ya lo dijimos, ¿no? Sobre todo en casos de insuficiencia renal, antecedentes de epilepsia, administración endovenosa rápida, también hay que tener en cuenta, asociación con moléculas proconvulsivantes como las ciclosporinas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay que tener mucha precaución aquí. Estos datos son muy importantes. El Astreonam es un monobactámico bactericida, como la mayoría de betalactámicos. Se une a la proteína fijadora de penicilinas, que es la número 3. Tiene espectro antibacteriano reducido, o sea, sobre gram negativas, parecido a los aminoglucósidos. No tiene cobertura para gram positivos ni anaerobios. Es activo sobre Pseudomonas aeruginosa, incluyendo cepas resistentes también, es potente. Menor capacidad inmunogénica, tiene menor nefrotoxicidad respecto a los aminoglucósidos, o sea, que es una buena alternativa. Es un antibiótico tiempo dependiente, a diferencia de los aminoglucósidos, que son concentración dependientes. Bien, y finalmente, eh, esto que ustedes seguramente ya lo conocen, ¿no? Que existe un programa de optimización de antimicrobianos, que es PROA, ¿no? Programa de optimización de antimicrobianos a nivel hospitalario, ¿ya? Entonces, esto fue aprobado con una resolución ministerial el 2022. Y lo que busca el PROA, esto es importante que ustedes sepan, porque esto está funcionando en los hospitales del país. Entonces, es necesario porque ahí están, digamos, trabajando los infectólogos que tienen mayor experiencia en manejo de antibióticos. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes, siempre que visiten un hospital, averigüen por este programa para que tengan información de calidad sobre uso de antimicrobianos. ¿Y a qué cosa es lo que persigue el PROA? Es un conjunto de actividades que promueven el uso responsable de los antimicrobianos, que involucra al personal de salud, dentro de ellos el médico, el farmacéutico, el microbiólogo, las enfermeras, o también a especialistas de prevención y control de infecciones, o personal de las tecnologías de información y comunicación en un establecimiento de salud. ¿Qué cosa es lo que se persigue? Mejorar la concienciación y la comprensión de la resistencia a antimicrobianos en profesionales y personal de salud, reforzar los conocimientos y las bases y evidencias reforzar los conocimientos y la base de evidencias de los profesionales de la salud de los establecimientos hospitalarios, reducir la incidencia de las infecciones en los establecimientos de salud hospitalarios y optimizar el uso de los antimicrobianos
en la salud humana en los establecimientos de salud hospitalarios. ¿Ya? Entonces, con eso concluimos la clase, chicos. ¿Eh?